como siempre, voy a poner ahí un poco de grabación. Dice que el mismo Dios de paz, impresionante, porque no dice Dios de santidad, que santifique, no dice Dios de la guerra, tal cosa, dice Dios de paz. Y vamos a ver por qué dice paz. ¿Por qué no dice el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Israel? Dios de paz. ¿Por qué? Que santifique por completo y que guarde irreprensible todo tu ser. Aquí está diciendo que vos no tenés la capacidad para guardar irreprensible tu ser, sino que Dios, el que santifica. La idea es, cuidado con esforzarte vos en la carne, cuidado con hacerte del yo puedo, ganar mi santidad, cuidado. Tu cuerpo, tu alma y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice paz? ¿Y por qué dice que Dios y no vos? ¿Dónde entra Dios hasta aquel lado? ¿Y dónde entro yo hasta aquel lado? El hombre es tripartito. Tenemos ahí el cuerpo que está en color verde, el alma y el espíritu. No es que a mí me parece, no es un juego de palabras, es que la Biblia diferencia esos tres. Más el Espíritu Santo, cuatro ya. Vamos a ver. Ok. Como siempre, siéntanse libres de interrumpir en un lapso de 30 segundos porque tengo mucha tela que cortar y pueden opinar dentro del marco de 30 segundos y dentro del marco del respeto, por favor. ¿Sí? El espíritu. Ok, el espíritu en hebreo es ruaj y es neuma. Ruaj es aliento, también neuma es aire, de ahí viene neumático. Bueno, tenemos que entender esto. Cuando Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, primero, en forma cronológica, le creó a su imagen y semejanza y después le dio forma con el barro, ¿sí? Y después sopló aliento en él de vida, ¿sí? O sea, bueno, y así, a modo extra, cuando la Biblia dice él en hebreo, significa dioses. Cuando la Biblia dice él, Daniel, Joel, Israel, significa dioses plural. En la Biblia en hebreo dice, dijeron los dioses. ¿Por qué? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eh, el polvo, entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el espíritu, o sea, no sé si ustedes ya ven, pero a mí ya me tocó ver cuando las personas mueren, hacen esto. Y es el aire que sale, que se exhala y ese vuelve a Dios. Ese aire es el aliento de vida, ese aire es el espíritu. En Eclesiastés dice eso, que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el alma, y vamos a ver enseguida dónde va, ¿sí? Después. Bueno, ¿qué es el espíritu? El espíritu humano acá es, no es espíritu de Dios, ¿sí? Es espíritu humano y hay una diferencia entre espíritu humano con E minúscula, espíritu de Dios. Ok, el espíritu tiene conciencia, es decir, en el sentido de hay una conciencia de lo bueno y de lo malo, igual que el discernimiento. Por ejemplo, el animal no tiene lo bueno y lo malo. Ellos andan desnudos, hacen popó donde quieren, el humano no, ¿verdad? El hombre, por ejemplo, cuando pecó, tuvo conciencia de lo bueno y lo malo y sintieron vergüenza. O sea, algo que no conocía, algo que no estaba configurado, que no estaba en su ADN, que no estaba programado, ¡brum! Entró. ¿Eh? ¿Verdad? Entonces, qué sé yo, el animal no tiene, eso nos diferencia la conciencia. El discernimiento es que yo puedo distinguir entre lo bueno y lo malo, eso es espíritu. Y comunión, mi espíritu humano está capacitado, está diseñado para recibir y tener el Espíritu de Dios. En Juan dice, eh, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No es un alma con Él, no es un cuerpo con Él. ¿Sí? Tenemos que entender bien eso primero para entender el tema
de la cultura, de la obediencia. Tenemos que identificar, y ese es el objetivo de hoy, ¿verdad? Identificar, conocerme a mí mismo, conocer a Dios, conocer mi forma, conocer en dónde tengo que obedecer, dónde tengo que pecar o dejar de pecar. ¿Sí? Esa es la idea, ¿verdad? Eh, dice Romanos 8:16, miren, el Espíritu mismo, con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu. Está diferenciando el Espíritu Santo y el Espíritu humano, ¿verdad? 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. 1 Corintios 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco los puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. Este versículo que hay que discernir está hablando ahí del discernimiento. El Espíritu nuestro discierne lo que es de Dios, discierne lo que es de su reino, lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu fue diseñado para hacer esa comparación y distinguir lo bueno, lo malo. O sea, la cultura de lo malo con la cultura de lo bueno. Y algo importante, la palabra de Dios no se discierne intelectualmente. ¿Qué significa eso? Memorizar la escritura es algo intelectual. Mucha gente estudia la Biblia, pero no se convierte a Cristo. Mucha gente estudia la Biblia, pero cristianos aún intelectualmente, es para la mente, para la mente. La mente no está acá, en el espíritu. Cuando vos estudias, vos podés estudiar la Biblia, podés ir a la iglesia, podés tener conocimiento de Dios, pero a nivel intelectual. Y a nivel intelectual es del alma, a nivel espiritual es del espíritu. Por eso dice, vamos a leer 1 Corintios 2:14, está acá. Tiene que discernirse espiritualmente, no intelectualmente. ¿Sí? Te explico. De nada me sirve. Yo sé mucho de escatología, la exégesis, la soteriología, la semana 70 de Daniel, que es los 7 años de la tribulación, bla, bla, bla. ¿Y Jaupey? ¿Qué hace con eso? Igual sos pecador. Igual, me explico, gente. ¿Sí? Espiritualmente. ¿Cómo sería espiritualmente? ¡Wow! La tribulación. No, yo no voy a pasar por el Señor en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo no quiero, a mí no pasa en la tribulación. O sea, Señor, te pido perdón, no quiero pasar por la tribulación. Me explico, eso ya es algo espiritual, no intelectual. Job 32:8. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Ok, ese entendimiento que le da es también ahí la conciencia y el discernimiento, ¿sí? Isaías 11:2 creo que dice que Dios tiene espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia, espíritu de cosas. La Biblia dice que el espíritu, no el alma, gente, el espíritu, dice que Dios despertó el espíritu de la decoración, dice, para hacer el templo. Dios despertó el espíritu de la orfebrería para hacer joyas. Dios despertó el espíritu y Daniel tenía un espíritu superior, un espíritu proactivo. Caleb también era otro en la Biblia que tenía el espíritu superior. Solamente Caleb y Daniel yo encuentro que tenían un espíritu así, otro leve. Bueno, Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad, digo que el que no, acá este es demasiado fuerte, demasiado importante. Quizás tenemos hacia la ligera, dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Hay que nacer del espíritu y ahí gente, ahí en griego es, hay que nacer otra vez espiritualmente, hay que nacer otra vez neuma, dice la Biblia, no alma. Eh, eh, el alma son las emociones, la voluntad y el intelecto. Vamos a ver enseguida, ¿verdad? El nuevo nacimiento se produce en el espíritu. Nunca, nunca, nunca el nuevo nacimiento es en el alma. Nunca, nunca, nunca el nuevo nacimiento es en el cuerpo. Es en el espíritu. Eso dice la Biblia, no es lo que a mí me parece. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos ahora al alma. Sí, el alma. El alma es nefesh o es psique. Isaías 14:13. Tú que en tu corazón decías, acá está el origen del pecado, acá está el problema, acá está el problema, aquí está, aquí está. No está en el espíritu, está en el alma. Ahí está el pecado, ahí está el origen, ahí está tu problema, mi problema, nuestro problema.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono en el monte y me sentaré en lo más remoto. Y conocemos, ¿verdad? Que Dios le echó a patadas del cielo, ¿verdad? Con sus ángeles, ¿verdad? Eso está diciendo Satanás, ¿verdad? Ok, ¿qué es el alma? La voluntad, mis ganas, mis deseos de lo bueno y lo malo, que está en el espíritu, ¿sí? Mis sentimientos. Yo puedo tener sentimientos buenos, puedo sentir odio, puedo sentir felicidad, puedo sentir alegría, puedo sentir tristeza, qué sé yo, ganas de suicidarme, ganas de matar a otros. El intelecto, todo lo que yo acumulo está ahí. Ok, perfecto. Entonces, también alma dice mente y corazón en la Biblia. Es lo mismo. Mente, corazón y alma es la misma cosa. ¿Sí? ¿Dónde se originó? Porque Satanás no tenía cuerpo. ¿Sí? Y el pecado se originó ahí en, en una idea. ¿En cuál de esos tres círculos? O serían los tres. Fue un sentimiento, una idea. ¿Sí? El pecado es una se me fue la palabra, pero está más adelante. Eh, el pecado es una actitud, ¿sí? Pecado es actitud. Satanás tuvo una actitud de querer establecer su trono, o sea, se ideó, se imaginó, soñó, tuvo una visión, deseó, deseo es voluntad, deseo, ¿sí? Quiso hacer voluntariamente, ¿verdad? Sintió las ganas de Intencionalidad. intencionalidad. La intencionalidad está en el alma, no en el espíritu, ¿sí? Ni en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo hace nomás ya lo que uno de los dos le dictan, específicamente vos. Ok, Génesis 13, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos, lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Ok, era bueno para comer. Voluntad, sentimiento, intelecto. Es sentimiento. Apetecible a los ojos, emoción. Ahí está el pecado, ¿verdad? Y después ese pecado, como dice la Biblia, se consuma y agarra tu cuerpo. Se expande el pecado, ¿sí? Pero todo es una actitud. Miren, el pecado ahora en nosotros los creyentes siempre va a estar en forma de ideas. Siempre está una idea, una buena idea. Siempre. Una brillante. Se me prendió la lamparita. Ese es tu alma. Ese nunca es de Dios ese, ¿sí? Es el alma, ¿sí? El alma es la carne. La carne no es la piel en la Biblia, ¿sí? La carne es esto. Bueno, Santiago 1:15. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, dice, es el pecado. ¿Viste? Malos deseos. Concupiscencia, dice, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Cómo se comete el pecado? Con eh, con el cuerpo, ¿verdad? Bueno, se lleva a cabo. Se lleva a cabo, ejecuta. Se consuma, ¿verdad? Pero también la Biblia dice, los estándares de Dios son muy altos y después quiero entrar a tallar en eso. Dios dijo, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero él después vino a poner su estándar más alto. Jesús dijo, el que codicia a una mujer ya adúltero. ¿Por qué dice eso Dios? Por dos motivos. Número uno, para entender que la codicia es acá en tu alma, en nuestra alma, y eso ya ahí se origina, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y otra cosa, nadie, ningún hombre, ninguna mujer puede decir yo no tengo ganas ni deseo de pecar, eso es mentira. Nosotros tenemos que reconocer y aceptar eso, ¿sí? Que tenemos, Concupiscencia. ¿cuál es la palabra? No sé si es intencionalidad, pero tenemos tendencia. No, yo dije hoy la palabra exacta, Actitud. Actitud, ¿verdad? El pecado está en la actitud. Acá estamos viendo en este versículo la actitud de la gente. Es el pecado. Obviamente una idea va a los sentimientos. Sentimientos, así, ¿verdad? O sea, los malos sentimientos. Bueno, ¿por qué
Todas las leyes están para condenar las actitudes y emociones, para que el hombre nunca diga, yo puedo superar con la cultura de la santidad, puedo superar el pecado. No, no puedo. El alma está diseñada para pecar, ¿sí? Él es almáticamente. No se puede. Por eso dependemos de Dios. Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso está el Salvador, porque yo no me puedo autosalvar siendo bueno, o yéndome a la iglesia o cambiando de religión. No me puedo autosalvar con mis buenas obras. Entonces yo necesito de un Salvador. Para eso vino Jesucristo, para salvarme. Y vamos a ver eso enseguida. Si yo me puedo autosalvar purificando mi alma, no se hubiera molestado Jesús en venir a salvarme y a dar su vida por mí. ¿Me explico? O sea que nadie, ninguno tenemos la capacidad de santificarnos desde el punto de vista del alma, de la voluntad, los sentimientos y el intelecto. Vamos a luchar y vamos a caer. No tenemos esa capacidad. Por eso, cuando nacemos de nuevo viene su espíritu. ¿Ok? Lucas dice, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. No dice el espíritu, el cuerpo, el alma, ¿sí? Lucas 12:24, entonces él dando voces dijo, Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El rico murió, fue llevado al Hades, dice la Biblia, ¿verdad? Que es la antesala al infierno, que no es el purgatorio. Después van a ser lanzados al infierno. Y Abraham, el seno de Abraham fue el Lázaro, ¿verdad? Ok, vamos a entender algo. Ellos ya estaban muertos. Pero acá dice, atendé bien, o sea, atendamos bien, ¿verdad? El rico hablaba, el rico le conocía a Lázaro, o sea, tenía intelecto, conocimiento, porque memoria, ¿sí? Que es parte del intelecto. El rico también, también tenía sentimientos, sentía sed. Y su voluntad de rico era todavía prepotente. Che, envíale un poco a Lázaro. O sea, que me sirva Lázaro, yo que soy rico, envíale. O sea, ordenando a Abraham el tipo será. No paraba el tipo. Me explico, gente. Los deseos, la actitud del rico estaban intactos. Vos cuando resucitemos, todito esto vamos a acordarnos. Vas a recordar cómo era tu perrito, Miren, el alma permanece intacta después de la muerte. Lo que aprendiste, tu intelecto, tus emociones, tu forma de ser, para siempre es. Para siempre es. ¿Sí? Resucitado después y transformado por Cristo en la resurrección. Ok. Este sí es debido a muerte para todos, especialmente para los no cristianos. Bueno. Este sí. Muy bien. Vamos a ver, primero, antes de entrar en el cuerpo, necesitamos saber esto. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te vas a ir al infierno, le está diciendo, ¿sí? Jesús. A Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice, no entendía. Entonces, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. En serio, y Tejina te estoy hablando, mi querido Nicodemo, será. Es puré, Tejina. El que no naciere del agua y del espíritu, no del alma, no de la carne, de la piel, hueso, del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento es en el espíritu no más. No es en el alma. Ok, tenemos que distinguir, tranquilo que después vamos a hacer la ensalada, ¿verdad? Ahora estamos separando los ingredientes para conceptualizar, identificar y después vamos a hacer el yo para. Bueno, Jesús dijo del espíritu, ¿verdad? Y ahí es neuma otra vez, neuma, ¿sí? No puede, espíritu es ruaj, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Bueno,
¿Cuál es el problema del hombre? Estamos hablando de nacer de nuevo y la salvación, ¿verdad? Estamos hablando de una regeneración y acá viene la nueva cultura. Desde la planta de pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Este es el concepto que Dios tiene del hombre en general. ¿Sí? Patético, ¿verdad? Desastre. O sea, Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni un solo que sea justo, no hay justo ni un uno, ¿verdad? No hay quien entienda, porque es en el alma, pues, en el alma vos no puedes entender, no vas a entender nunca almática, intelectualmente. No hay quien busque a Dios, porque el alma no está diseñada para buscar a Dios, porque está en pecado, está con la naturaleza caída, ¿sí? Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Te podés esforzar, pero no hay caso. No hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan de Lot, verdad? Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ni uno, ¿verdad? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo voy a decir algo, y siempre tengo un problema ahora con lo que voy a decir, pero no se asusten. Teresa de Calcuta, si no se arrepintió, está en el infierno. No se enojen, por favor. Eso es lo que dice acá. Por las obras de la ley, por ser buena persona, por hacer obras de caridad, nadie se justifica delante de Dios. Porque con mis buenas obras, vamos a entender esta lógica. Yo soy así como Teresa Calcuta, hago un hospital para los necesitados, consigo medicamentos, muy bien, hago buenas obras, les amo de corazón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todo eso que yo hice no borra esas buenas obras, no borra el pecado que está en mi alma. No borra, las buenas obras no borran esto, la naturaleza pecaminosa. Esto, acá pues está el pecado. Recordamos, ¿verdad? Acá está el pecado en el alma, ¿verdad? Y yo siendo bueno, el pecado sigue en el alma, no se borra. Y si viene el Espíritu Santo viene en el espíritu humano. Espíritu y espíritu. Sí, no va al alma. Estamos entendiendo, ¿verdad? Romanos 3:20, ya que por la obra nadie puede eso. Gálatas 3:2, solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibiste el Espíritu Santo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley de Moisés, los estilos de vida bondadosos, buenos, ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de la fe. Por eso, por fe, ahí está en círculo blanco, el Espíritu Santo que es blanco, fíjense, le rodea, dice Salmos, a mi espíritu humano que está en color azul. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que nacer de nuevo del Espíritu. Primero, ¿sí? Del Espíritu. Primero. El ladrón que murió a la derecha de Jesús nació del Espíritu. Pero él era un ladrón, era un grosero, mujeriego, qué sé yo, asesino, ladrón. Su alma estaba desastre. Él no hizo nada bueno, pero Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo. Porque él creyó por fe, como dice ahí, porque por las obras de la ley. ¿Sí? Efesios 1:13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a salvación, ¿qué te lleva a la salvación? El Evangelio. ¿Cuál es la mala noticia? Te estás yendo al infierno, sí o sí, como el rico. Pero él no se fue al infierno porque era rico, nada que ver. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Jesucristo
es el único que puede borrar tus pecados que están en tu alma, puede borrar, porque vos no podés hacer absolutamente nada para borrar. Eso es lo que estamos leyendo acá y hay más versículos, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, yo hice esto, Señor, yo hice esto, va. Eso es madera en hojarasca, Dios va a mirar y va a quemar todito. Pero si es oro, plata y piedras preciosas, va a brillar y esas coronas podemos depositar a los pies de Cristo, en el tribunal de Cristo, no en el juicio del trono blanco, que es algo totalmente diferente, con un lapso de tiempo de 1007 años, para ser preciso. Otro tema. Luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto tenemos que entender bien. Ese Espíritu Santo que está allí, ese Espíritu Santo en blanco que nos rodea, que yo tengo, al pedir perdón a Dios por mis pecados, porque soy un pecador, reconozco, no hay justo ni aun uno. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Mi problema mi problema del pecado, ¿verdad? Yo necesito ser lavado. ¿Qué me lava? El Espíritu de Dios, que me da cuando yo me arrepiento, invoco la sangre de Cristo. Viene el Espíritu Santo y dice acá, Efesios 13:1, que ese Espíritu Santo, ese blanco que me rodea ahí, ¿verdad? A mi espíritu, ese dice que es mi pasaporte, mi garantía de que voy a ir al cielo. Eso es lo que dice allí, que fuimos sellados. Y es una promesa que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Eso dice la Biblia. ¿Sabes qué no dice la Biblia? El que tiene al Hijo tendrá vida eterna. No dice eso. Tiene ahora mismo la certeza absoluta, seguridad y garantía, es arras de nuestra fe, que si morimos teniendo ese Espíritu Santo nos vamos al cielo. Gente, eso es lo que dice su palabra, no es lo que a mí me parece. Eso es lo que estamos viendo acá. Eso es el nuevo nacimiento espiritual. Sí, si yo me arrepiento de mis pecados. Muy bien. Ok, el cuerpo. Por fin, ahora sí hablamos del cuerpo. Muy bien. 8 minutos tenemos. Acá ya voy a reventar en 8 minutos. Muy bien. Ok, tenemos el cuerpo, el soma color verde. Quiero que observemos bien. ¿El color azul qué era? ¿El color azul? Espíritu, Espíritu. Muy bien. ¿Color rojo? alma, Alma. Ok, el espíritu azul generalmente se relaciona mucho con lo espiritual. Rojo, ¿por qué? ¿Ustedes saben de qué color es el pecado? Rojo. Isaías 1, si el pecado de ustedes fuera en rojo como ¿cómo dice? Como la grana, serán blancos como la blanca nieve. ¿Sí? El cuerpo verde por la naturaleza y alrededor está el Espíritu Santo de Dios, que es en blanco. ¿Sí? Y ahí abajo está un no cristiano. O sea que Le falta el Espíritu. le falta el Espíritu Santo. No nació todavía de nuevo, pero se está esforzando para ser buen cristiano. Y el infierno está lleno. O buena persona. O obedecer la ley. ¿Sí? Pero no, ese blanco, el Espíritu Santo, es tu pasaporte al cielo. Significa que tus pecados fueron lavados. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios, que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te da su espíritu. Su espíritu está en nosotros, ya no está más alrededor como muestra ahí, está dentro, en nosotros, dice. Y el que se une a Dios, un espíritu ya es con él. ¿Sí? Con eso en mente, vamos a ver qué es el cuerpo. Tres cosas, siempre es tres. El cuerpo es, número uno, templo del Espíritu Santo. Número dos, el cuerpo físico todavía está sujeta a la ley del pecado. Vamos a ver enseguida. Por eso tenemos que morir, para que cuando resucitemos con un cuerpo glorificado, sin pecado. Por eso es necesaria la muerte. Por eso tenemos todavía, mira lo que tenemos. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la naturaleza pecaminosa al mismo tiempo. ¿Sí?
Y el cuerpo es redimido por Cristo, redimido en el sentido que un día nos va a hacer resucitar, Él nos rescató. El, redención significa lo siguiente, redención tiene tres palabras en griego, redención es que yo estaba en un mercado de esclavos bíblicamente, porque yo era esclavo de Satanás y yo hacía lo que Satanás quería, alma con alma, o sea, el alma de Satanás con mi alma, ¿verdad? Eh, y después Jesús vino y compró de un precio muy alto. Entonces, cuando Él me sacó, atiendan lo que hizo Jesús. Cuando Jesús me sacó, o sea, me liberó, me compró de la esclavitud del pecado. ¿Saben qué hizo Jesús? Cuando me compró, no me dejó Jesús para sí mismo. ¿Saben qué me hizo? Libre. Libre para que yo escoja a quién seguir o a quién servir. Lutro es la palabra que Jesús te rescató y te hizo libre. ¿Por qué Jesús no te agarró, te compró y te hizo exclusivo de su propiedad? ¿Por qué no hizo eso? Por el libre albedrío que Él hizo y que Él mismo no puede violar esa libertad con la cual te configuró, te programó y te diseñó. Por eso Él no te suelta, libre. Libre, increíble, ¿verdad? Increíble. Esa es la palabra redención. Romanos 7, acá vamos a entender. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. O sea, hablando de lo malo. Miren, Pablo ya a punto de partir con Cristo, en su madurez espiritual, él está escribiendo ya a los romanos, ¿verdad? Cuando ya en su última etapa, mucha madurez después de varios viajes. Miren, estamos hablando de madurez espiritual de alto nivel y miren lo que él dice con esa madurez. Dice, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí esto es mi naturaleza humana, su alma. No habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todos queremos ser buena gente, todos queremos hacer lo bueno, pero a veces no podemos, porque por la naturaleza pecaminosa, el alma que seguimos teniendo, esa alma puede estar contaminada, esa es la carne. Porque no hago el bien que quiero, no puedo hacer lo bueno, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea que tenemos el Espíritu Santo y tenemos el pecado todavía. ¿Qué cosa no, verdad? ¿Verdad? Pablo, ¿dónde está? En el cielo, porque tiene, ahí, igual que nosotros tenemos el Espíritu Santo y a la vez el pecado. ¿Sí? Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en su palabra, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, lo cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado. Pablo, para un rato, vos te vas al cielo a morir, sí. ¿Y por qué tenés pecado? Y porque está en mi alma. El pecado está en mi alma, pero Jesús vino y me dio espíritu, me dio vida, espíritu. Sus palabras son espíritu y vida. Tengo Espíritu Santo, tengo garantía. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque, claro, ¿verdad? ¿Quién me va a librar? Ella quería morir para ser libre de las ganas de pecar. O sea que doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Es palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo? En nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo mismo está escribiendo, ¿verdad? Tu cuerpo ahora, tu carne, esto también ahora es templo del Espíritu Santo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Yo cuando le doy un vaso de agua, agarro el vaso con mi mano y extiendo mi brazo, le doy y la Biblia dice que tengo recompensa en el cielo por hacer eso, ¿verdad?
mi, 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 Mm. mi brazo es el brazo, mi cuerpo es el brazo extendido a la vez de Dios, ¿sí? Y no porque yo tengo pecado, tengo que buscar, ay, me voy a santificar primero y después le voy a servir a Dios. No, no es así el tema, ¿sí? Porque, miren, Pablo, bueno, hasta ahí no, bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿sí? Santo, bueno, por fin la santidad. ¿Qué es lo que es la santidad? Santo, Kadosh, Hayo, separado, apartado, exclusivo. Cuando yo me casé con Fabiola, yo le santifiqué, ¿sí? ¿Qué significa? Le separé de todos los varones para mi propiedad exclusiva, ¿sí? Igual ella se casó conmigo, ella me santificó, o sea, ella me separó de las posibles otras esposas, me separó. Y acá están las arras. Este anillo, no sé si ven, esta es las arras. Esta es la garantía que estoy casado. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el anillo, dice la Biblia, ¿sí? El dote es en realidad, pero esto es otro tema. El Espíritu Santo, eso significa, sos casado, ¿sí? Muy bien. Dice Éxodo 23. Ok, ¿qué es santo? Dios es santo, los objetos, por ejemplo, los objetos del templo o el monte santo y la iglesia e Israel, o sea, nosotros. Ok, Éxodo 23. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, meterás allí el velo adentro del arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, ¿qué son cosas santas? Por ejemplo, el lugar santo y el santísimo, ¿verdad? Donde el velo se rasgó. O sea, objetos. Hay objetos santos. Gente, podemos comprender que hay objetos santos, que los objetos no tienen una vida moral intachable para ser santos, sino que están, santo significa Servicio. separado, al servicio de Dios, significa apartado. Esta billetera yo santifiqué para mí, no le ungí con aceite, pero yo puedo usar esta billetera porque es mía. Otra persona no puede usar. Entonces, este es santo para Edgar. Santo significa exclusivo, Mm. apartado de mí. Nadie puede usar mi billete. Yo, a no ser que yo decida dar. No, es que esto es intachable, inmarcesible, inmutable, con calidad, qué sé yo. Pero me explico. Levítico 20:26. Ustedes tienen que ser santos porque yo, el Señor, soy santo. Y los he apartado, ahí está, apartado, los he separado de los otros pueblos para que sean míos. Ujú. ¿Ven lo que es santidad? Este es santo, ¿por qué? Porque yo aparté para mí, yo compré este para mí, entonces este es santo. Los objetos son santos, eso es lo que dice la palabra, no es que a mí se me ocurre ni un jueguito de palabra que yo les quiero meter en la cabeza, no, no, es sabiduría intelectual, es sabiduría espiritual. El que tiene oídos para oír, que oiga. Primera Pedro, ustedes son linaje escogido, nosotros, los de la célula, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cultura de ser exclusivos de Dios. Saludamos y este me sorprende, gente. Ven que las epístolas de Pablo están para bajar la caña a la gente que estaba en pecado. Coincidimos en eso. Los de Corintios, los de Efesios tenían ahí la diosa Día, Mm. lleno de Sí. prostitutas. Y los de Corintios también. Tesalónica, los de judaizantes, los de Galacia. ¿Y saben cómo le saluda a Pablo? Quiero que te pongas a leer después. Pablo así le saluda a toditos esos que se portan mal moralmente con conducta pecaminosa y moralmente reprochable, inaceptable. Pablo le dice lo siguiente. Saludamos a los de la iglesia que están en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Cómo vos le vas a llamar santo a un tipo que tenía a su madrastra como mujer? Cosa que ni aún se nombra entre los inconversos, dice. Pero Pablo le dice santo. Es el mismo caso de Pablo, ¿verdad? Pablo dice, todavía tengo pecado, ¿verdad? No, es que yo practico el pecado. Tengo pecado, entonces le meto acelerador al pecado. No, no es así.
porque así piensan los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, pero Pablo a los que se portaban mal moralmente le llamaba santos. Dice, Efesios 1:1, a los santos y fieles. Pero qué fieles si se iban con prostitutas, ahí en el templo de Diana, de Éfeso. ¿Qué santidad hay en eso? Pero Pablo le dice, ¿por qué? Porque la santidad es ser apartado. O sea, nosotros somos santos que pecamos ocasionalmente, ¿verdad? Y la Biblia dice, te hago una pregunta, ¿mañana vos vas a pecar? Y puedes decir que no, pero la Biblia en 1 Juan dice, el que dice que no tiene pecado miente y se engaña a sí mismo. Muy bien, una consulta, quiero que me contesten. Ya terminé. Te voy a hacer una pregunta a ver, para ver nomás si estamos en la misma sintonía. ¿Qué es pecado? 1. Whisky, prostituta provocativa, planta de marihuana, música mundana hablando de sexo, cigarrillo, el dinero. Ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Alguien puede opinar, por favor? Según lo que hablamos, ¿verdad? No según la religión. ¿Cuál es pecado? Bien, pueden responder cualquiera. Yo tengo mi conclusión, así que dejo el micrófono abierto para los que quieran opinar al respecto. Bueno, ¿alguien quiere opinar, por favor? ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? Este tipo es un test. Yo tengo una postura. Dice, ¿qué es pecado? Dice la pregunta. Sí. Pero lo sucesivo a la pregunta no son acciones, porque el pecado en sí es la acción. Lo que me lleva a cometer, por ejemplo, ahí no sé qué es whisky, pero sí, whisky, bueno, la acción de beber sería el pecado, pero el whisky en sí es un elemento, es algo. Ahora, una prostituta provocativa puede estar expuesta en una vitrina, en una página de internet, en cualquier lugar, pero el hecho de que yo no la codicie, no la asista, no la vea, no la contrate, que esté nomás ahí no tiene nada que ver conmigo. Ahora bien, la acción de que a mí me lleve a asistirla, a querer, a codiciarla, a pensarla e inclusive contratarla, es la acción, ese es el pecado. Así como la planta de marihuana. La planta de marihuana existe, es y está. Mientras que yo no la consuma, existe y está. Pero cuando yo la consuma, es un pecado. La música también, hablando de sexo, mientras que todo el mundo lo escucha y yo no sea un asiduo oidor, no pasa nada. Pero el hecho de que yo desee escuchar, la tenga en mi mente y la esté tatareando o cantando inclusive, pasa a ser parte de mi humanidad en el pecado. Entonces, el cigarrillo, el dinero, todo eso, el amor al dinero, porque el dinero en sí no es malo. Todos trabajamos en pos de obtener dinero para cumplir nuestras necesidades. Pero que yo ame el dinero y ya no tenga un tiempo para Dios y tenga más tiempo para el trabajo y solo el trabajo y la acción de ganar más y más y más, ahí me lleva a mí a ser un amante del dinero y eso sí, la acción es un pecado. Hasta ahí lo que te puedo decir, como dice Escucho. Sí, sí, entonces tu respuesta sería 8, ¿verdad? 7, ninguna de las anteriores. Ninguna, porque esto existe, están y es parte de este mundo. Pero mientras es parte de mi mundo, de mi vida o de mi proceder o de mi manera de vivir, para mí no implica ser un pecado para mi vida, porque la acción que viene de adentro de mí y sea consumidor de cualquiera o todas de estas, claro, ahí viene a ser la acción es el pecado, sí, no las cosas. Perfecto, porque como dijiste, la acción es la actitud que habíamos hablado que está en el alma. Eso. La actitud, porque estas cosas son neutras, ¿verdad? En realidad son malas, ¿verdad? Pero el pecado no está en los objetos. ¿Sí? El pecado está en el alma. ¿Sí? Entonces no podemos decir que esto es pecado. Excelente respuesta. Carlito, tenés la palabra. Sí, me sumo nomás justamente eso, es la actitud. Es
prácticamente en la misericordia de Dios, en ejercitar, esa, vamos a decirle, esa disciplina ante las tentaciones que hay, que esas son tentaciones, lo que ahí puso Edgar, son opciones de tentación, no, es el pecado en sí. El pecado es el paso del, como decía antes el pastor, el primer segundo está a nuestro ojo. En el segundo ya es mi decisión, ya seguir mirando o ahí mismo cortar. Y eso directamente podemos irnos un poquito más directamente. En este tiempo yo aplico en el pensamiento, en el reino del pensamiento. En el reino del pensamiento, pues ahí ¿qué reina en tu cabeza? ¿A qué le da importancia? ¿Qué lugar tiene vamos a decirle, esas tentaciones? ¿Cómo un pensamiento sustituye otro pensamiento? Pensamiento de bien tengo con usted, dice Dios, ¿verdad? Para Sí, nosotros. Y en esto pensad también nos dice, sí, no da una, tipo, no tira así, ¿sabes qué? Yo le voy a enseñar, mira, pensar en esto, ¿para qué? Para que en esas tentaciones no caigan ustedes. Y quiero exactamente. resaltar así cortito, ¿verdad? La diferencia en nuestro tiempo en gozarnos nosotros como hijos de Dios y el Sí, pecado de Satanás. Satanás pecó sin ser tentado. Ese fue, por eso él ahí inmediatamente se le arrojó así. Él, al subirse en su corazón, él ya ahí como un rayo terminó ahí la relación. Sin embargo, nosotros pecamos, pero pecamos con una tentación. El ejercicio del arrepentimiento a nosotros nos refina, nos hace refinar. Eso, el ejercicio de arrepentimiento que el hombre es en contra al reino de Satanás. Satanás, ¿qué quiere? Es no egoísmo, que él quiere orgullo, él no quiere arrepentirse. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El ejercicio del arrepentimiento y ahí te refina. Ahí te refina. claro. Por eso coincido plenamente en que las obras solas son muertas, Sí, sin fe y ser justo, el ser justo, directamente a mi corazón me habla, justificados somos, no somos justos. La palabra justo viene de la justificación en Cristo Jesús, justificado, no en la justicia de uno mismo, que el mundo nos enseña a nosotros que vos sos justo, portate bien, no vaya que fallar, cuidado que si te portas más bien, le vas a conocer a Dios. No, nosotros tenemos lleno de historia de gente que Dios, el más pecador, el más vil, agarra y ese es candidato para la gloria de Dios. como los de Hebreos 11. Sí, mira, un poco nomás voy a acelerar, que es santidad, era vida moral intachable, memorizar versículos, saber mucho de la Biblia, ser bueno, obediente, amable, obras de caridad, asistir fielmente a la iglesia, ser íntegro, mi posición en Cristo, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Santos. Voy a nomás responder porque después está la pregunta final. Eh, la santidad en realidad es primero mi posición en Cristo, porque su espíritu, o sea, yo no puedo hacer nada para ser santo, ¿verdad? No puedo hacer nada. Tengo que tener su Espíritu Santo primero y a partir de ahí empieza mi alma, esa naturaleza pecaminosa, empiezo a dejar los vicios del pecado y voy hacia me voy santificando. Primero soy santo porque tengo el anillo. Me casé, pero sigo viviendo casado con mi esposa, es la idea. Le aparté a mi esposa, pero sigo esa vida de matrimonio, ¿verdad? Entonces, eh, si yo tengo una vida moral intachable sin el Espíritu Santo, de nada me sirve. Soy un moralista. Los moralistas van al infierno, lastimosamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que te lleva al cielo? El Espíritu Santo que tenés al nacer de nuevo. Es lo que dijo Jesús. No, no, es lo que a mí me parece. Eso es lo que quiero que entendamos. Muy bien. Y acá ya termino. Espero no haber molestado tanto. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo santifico mi cuerpo, alma y espíritu? Ok. Yo puse esta conclusión y dice, yo, Edgar, en el ejercicio de mi libre albedrío que Dios me dio,
tomo el control de mis actitudes, acciones, pensamientos. Porque la actitud está en el alma. Acción también, pensamientos también. Y lo someto voluntariamente al Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, quiero que entendamos bien. No es que mi alma se somete al Espíritu. Yo le ordeno a mi alma que se someta al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Salmo, alma mía, te obligo, te sujeto para que bendigas a Dios. Yo le digo, yo le hablo a mi alma. Y si te parece bien, hablate al espejo, vos vos sujetate al Espíritu Santo. Tenés una buena actitud. No vaya no vaya a levantarle la voz a tu esposa. No le levantes la voz a tu esposo. No le, qué sé yo. ¿Entendés? Yo le someto a mi alma. Así como Pablo. Al Espíritu Santo. Su guía y su palabra. Y bueno. Entonces así. Entonces así yo termino. Y así termina mi parte de la cultura de la obediencia y sometimiento al Espíritu.